Listo, chicos, vamos a hacer, nos quedamos en el sentido de la vida. El sentido de la vida, chicos, va a cambiar de persona a persona, de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer con mujer, ¿vale? Incluso teniendo la misma edad, el mismo, no sé, vivir cerca y demás, esto pues va a cambiar, ¿vale? De un día a otro o de una hora a otra, ¿vale? Por lo tanto, lo que importa no es justamente el sentido de la vida en formulaciones abstractas, sino un sentido concreto, ¿vale? Justamente de la vida de un individuo en un momento determinado, ¿vale? A cada persona le está reservando una misión, ¿no? Un cometido a cumplir, un objetivo, como le queramos llamar, y no puede ser reemplazado en su función ni en su vida puede ser, no puede repetirse, pues, ¿vale? Su tarea va a ser única, como única es la oportunidad de consumarla. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos un sentido concreto de la vida, ¿vale? La noción del sentido de la vida también se puede entender desde otro punto de vista, chicos, y esto puede ser que cualquier situación eh, plantea o reclama del hombre en un reto, digamos, o una respuesta a la que solo él está en las condiciones de responder. Por eso les decía que es, esto es algo muy personal, ¿no? El sentido de la vida de Xochitl puede ser totalmente distinta al de Selene, pero el de Selene puede ser distinta al de Yarika, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto va a ir cambiando, pero también es muy, muy responsable. El punto aquí y la importancia que, chico, es que se tenga. El problema es cuando no se tiene, ¿vale? Eh, y bueno, también se tiene que hablar que el hombre no debe cuestionarse sobre el sentido de la vida, ¿vale? Sino debe comprender que le interroga la vida a él. Ajá. La vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y éste contesta de una única manera, ¿vale? Respondiéndose obviamente a su propia vida y con su propia vida. Únicamente desde la responsabilidad personal se puede contestar a la vida. Entonces, esto es fundamental, no le debes de contestar a nadie más. O sea, es más, si yo ahorita les pregunto cuál es su sentido de la vida, pues a lo mejor se me pueden aventar un choro, tal vez me pueden mentir, pero lo importante es cuestionarse a ustedes mismos, porque al final el que va a tener ese vacío existencial no soy yo, eres tú. Entonces, en esta parte es súper importante esos cuestionamientos que te generes, ¿vale? Y justamente la esencia de la existencia consiste en la capacidad que tiene el ser humano para responder responsablemente las demandas que la vida le va planteando, ¿vale? Con cada situación sabemos que no solamente vamos a tener un problema, sino muchísimos, pero también tenemos la capacidad para afrontarlo. O sea, el ser humano tiene esa capacidad para afrontar aquellas cosas que incluso pueden llegar a ser muy dolorosas y que en algún momento de la vida justamente te enseñan algo, ¿no? Yo les puedo asegurar que ahorita por la pandemia hemos vivido cosas tremendamente dolorosas, ¿no? He tenido la oportunidad de platicar con varios alumnos y sé que nos está pasando bien, ¿no? Desde algo muy personal, en mi familia se vivieron cosas de verdad que nunca se habían vivido en la vida. O sea, de verdad, habíamos, a ustedes les tocó hace un año cuando murió mi abuelito, que pienso que ha sido como el golpe más fuerte hasta ese momento para la mayoría de la familia, pero de verdad que la pandemia, la muerte de nuestros familiares por COVID y nuestra familia infectada fue algo tremendamente duro. Yo de verdad que a veces me preguntaba por qué a nosotros nos está pasando eso. Esa era mi interrogación, ¿eh? ¿Por qué a nosotros si nosotros nos cuidábamos? ¿Por qué a mi tía? ¿Por qué mi tía se murió? ¿Por qué
no, o sea, ¿por qué no el que está pidiendo, el que no tiene una familia, el que no tiene una casa, porque el que se droga, ¿no? Pero hoy sé, hoy cumple 4 meses justamente mi tía, y hoy sé que eso que nos tocó vivir nos hizo más fuerte, bueno, al menos a mí me dejó bastantes enseñanzas y me hizo madurar, pienso yo, muchísimo, ¿no? Me hizo valorar muchísimas cosas que antes no lo veía. Entonces, justamente es importante esta parte de todas las interrogaciones que te puedes hacer y que al final al único que le debes de contestar es pues a ti, ¿no? Ay, no, ya me pasé. Y bueno, en la esencia de la existencia, chicos, es un énfasis en la fuerza de la responsabilidad humana y que se va a reflejar en la logoterapia como tal, ¿vale? Y una de las frases que utilizan en la esencia de la existencia es: obra así como si vivieras por segunda vez y la primera vez lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Entonces, evidentemente es otra oportunidad que tú tienes que hacer, pero esa oportunidad es la única y entonces tienes que hacer lo mejor que puedas, ¿vale? Esta máxima estimula el sentido de la responsabilidad del hombre, invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado y en segundo lugar, que el pasado es posible de enmendarse, ¿no? Este concepto, mm, ¿cómo explicarlo? Este concepto va muy relacionado con la parte de que si tú tienes este sentido de vida, puedes ir modificando algunas cosas porque justamente eres consciente de esto que está sucediendo, ¿vale? El paciente le corresponde decir su existencia como responsabilidad social ante su conciencia, ¿vale? Y esto igual vamos relacionado incluso mucho ante Dios, ¿vale? La logoterapia, chicos, no es un labor docente ni una misionera, evidentemente. Esta no es su chamba, ¿vale? Su labor es hacer ver al paciente su espectro de valor, su horizonte existencial y no impone al paciente juicios de valor. Esto me parece que es algo que en todas las terapias lo hacemos y la verdad se impone por sí misma, ¿vale? Entonces esta parte es súper importante, sobre todo en el trabajo ya en la parte de psicoterapia, ¿vale? Y dentro del sentido de la vida existe la parte de la autotrascendencia de la existencia. Ser hombre también, chicos, implica dirigirse hacia algo más o hacia alguien distinto a uno mismo al final del día, ¿no? O sea, sí tienes que estar contigo, pero la realidad es que también estamos con alguien más. Y bien sea realizar un valor, alcanzar un sentido, encontrar a otro ser humano. O sea, siempre va a pasar esto. Cuanto más se olvida uno de sí mismo, pues más perfecciona sus capacidades, ¿vale? Cuando más se afana del hombre en su autorrealización, más se le escapa de sus manos y esto va muy relacionado con la parte de las máscaras, ¿no? Entonces, hay que olvidarnos un poquito para justamente encontrar como esta parte de la existencia en la parte de la autotrascendencia, ¿vale? En otras palabras, la autorrealización eh, no es un fin, sino el fruto legítimo de la propia trascendencia. Al final del día, el sentido de la vida cambia continuamente, pero no cesa nunca de existir. Si tú hoy no puede morir tu sentido de la vida, y si en algún momento ese ya no existe, tendrás que generar otro
para que no pierdas pues ese camino, ¿no? O no dejes de caminar, lo que les decía, por más difícil que sea, siempre tenemos que tener un sentido de la vida. Y justamente por eso también esto se relaciona mucho con la parte de los suicidios, ¿no? Cuando no tienes un sentido de la vida, en otras terapias lo llamaríamos como una red de apoyo, como un por qué seguir, entonces pues ya fuiste, ¿no? De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir o realizar el sentido de la vida según 3 modelos diferentes, ¿vale? Realización de una acción o realizando una acción, acogiendo las donaciones de la existencia o por el sufrimiento, ¿vale? Déjenme decirles que desde mi punto de vista es algo muy personal. Pienso que esto va muy relacionado con la parte del sufrimiento, ¿vale? Cuando sufrimos es cuando, híjole, ahí nos damos cuenta como de todo esto, ¿vale? Y después tenemos el sentido del amor, ¿vale? El amor es el único camino para arribar lo más profundo de la personalidad de un hombre. Amor, no hablo precisamente de la atracción hacia otra persona, de tu mismo o de diferente sexo, ¿vale? Hablo como como hacia cualquier cosa, ¿vale? Persona, objeto, animal. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no la ama justamente, ¿vale? Mediante el amor, la persona que ama posibilita al amado como tal la actuación de sus potencialidades ocultas, es decir, pues te aflora, ¿no? O sea, te quitas, y aquí puede ser que te quitas verdaderamente esas máscaras y el que ama ve más allá y le urge al otro consumar sus capacidades personales, ¿vale? Vale, después nos vamos con el sentido del sufrimiento. Ya estábamos por terminar. Es que este tema sí está un poquito largo. El sentido del sufrimiento es el tercer cauce para encontrar un sentido de la vida a través del sufrimiento, justamente lo que les decía hace ratito. Y justamente esto es lo que pasó con Víctor Frank, ¿no? O sea, él ya estaba interesado en el psicoanálisis, pero a partir de que él vive pues todas estas cosas traumáticas dentro de los 4 campos de concentración que estuvo y de la muerte de familiares, pues entonces, bueno, encontró el sentido de la vida, a través del sufrimiento. Cuando uno se enfrenta con un destino inadaptable e irrevocable, entonces la vida ofrece una oportunidad de realizar el valor supremo y esto de cumplir el sentido más profundo. Entonces justamente aquí es cuando de repente pues empezamos a hacernos preguntas de ¿para qué o por qué me pasó a mí? ¿Qué me enseñó o qué me dejó aquello que me hizo sufrir tanto, ¿no? Y después tenemos, ya no lo puse, pero es aceptar el sufrimiento, que va justamente en el sentido del sufrimiento. Y en esta parte justamente es que el sufrimiento no es absoluto, ¿vale? No, y que el sufrimiento en casi siempre o en absoluto es necesario para otorgarle un sentido a la vida. El sentido es posible, o más bien el sentido sí es posible sin el sufrimiento o a pesar del sufrimiento. Entonces el sentido de la vida lo podemos encontrar siempre con o sin el sufrimiento, y para que el sufrimiento confiera tal cual en el sentido, ha de ser un sufrimiento inevitable o absolutamente necesario, ¿vale? Ya para terminar, chicos, la logoterapia busca que la persona encuentre un sentido siempre, pues justamente para Víctor Frank la vida tiene sentido aún en las peores circunstancias, y de aquí el que sale el término de resiliencia, ¿no? A ustedes ya les había comentado que la resiliencia surge porque se le llama metal resiliente a la capacidad que tiene para resistir el metal ante calor. Ustedes saben que el metal se puede moldear
mediante cierta temperatura y este puede resistir. Entonces, de aquí sale justamente con la logoterapia la parte de la resiliencia, que nos dice que es la capacidad que tenemos para, ¿cómo decirlo? Pues para hacernos más fuertes o para aprender de esas circunstancias que fueron muy dolorosas en nuestra vida. Entonces, a veces, por más que esto duela, siempre tenemos o siempre se tendría que tener un aprendizaje de esto que vivimos, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Voy a tratar de buscarles un video de la vida de Víctor Frank. Es como muy interesante, sobre todo por esto de que pues él vivió en los campos de concentración, que varias de su familia muere y les voy a subir igual a ver si puedo encontrar un video sobre la resiliencia, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias.